Bienvenidos, chicas y chicos, al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, semana 33 con la sesión Argumentamos la defensa de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en la comunidad. Competencia que vamos a trabajar. Construye su identidad, las capacidades, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente. ¿Cuál es el propósito? Identificar y emplear argumentos con los que se explica y sostiene una posición ética en defensa de los derechos de niñas y mujeres frente a estereotipos, roles y prácticas que las vulneran. Evidencia, lista de argumentos frente a estereotipos y prácticas que se consideran afectan los derechos de niñas y mujeres en la comunidad. Criterio de evaluación. Identifica, explica estereotipos y prácticas que afectan los derechos de las niñas y mujeres en la comunidad. Emplea argumentos que sostienen su postura. Ahora, te invito a prestar atención al siguiente video titulado La Escuela del Silencio, una mirada a la desigualdad de género en la educación de UNICEF Perú. Presta atención. 1, 2, 3. Ya, muy bien. Algo bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En Ayacucho, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, vive María, una niña de 16 años. Desde que acabó la primaria, hace casi un año, María se dedica a tejer y a pastorear vacas y ovejas, dos actividades que reúnen importantes y valiosos conocimientos que María aprendió de su familia y que en muchos casos no forman parte de las enseñanzas escolares. Ella también quiere estudiar la secundaria para más adelante llegar a ser profesora y promotora de alfabetización en su comunidad. Mana estudias paja imatataq kunan ruachkanki. Mana imatapurani animal kunawan purini. Manam ñuqaykuriki yachanikuchu ima ruwasqaykita animalkunawan rispayki imatataq ruwamunki yeni. Imakunatataq ruramunki misispayki. Tejidukunallatan ruraman. Chaykunata awakuna lliqllakunata simpa watanaskunata awan tejidos chalinas. María no puede ir a la escuela. Cuando estudiaba la primaria, salía de su casa y en tan solo 10 minutos llegaba al colegio. Sin embargo, ahora la distancia hasta la escuela secundaria es mayor y en estas localidades los caminos pueden ser muy peligrosos. A veces camino con una fastidia. Sí, profesora. Jari warmakuna. Fastidia con profesora. Suyasunki o escuela más con. Mano profesora, es cada orang hamun profesora joven con jai con fastidia con profesora. ¿Estudias con? Sí, profesora. Hatimuan con profesora en las camino con apsuyawan con chay. Pakarukuspanko. Sí, profesora. Chayman tercelaron. Chayman ya con profesora. María solo estudió 2 meses en la escuela secundaria. Después, tuvo que dejar de asistir. Y kanan ingeniera kay estudiante warmi armakunata mana ciudadman bandanikuchu y laru manam kanchu imapas mas ñuqaykupas suficiente kay alturapi ciudadman apaspa mantininaykupa. Pero jarita jaimanas hatapankichi. Jarita jariñataqmi kay warmi armañataqmi wawayuqlla hay veces que ciudadman apaltiku mana controlaptiykuqa tarikaramun kutiramun iskaykimus wawayu. Las esperanzas de llegar a ser profesora se han desvanecido. Hoy, mientras pastorea y cuida a los animales, María teje estas maravillosas chalinas y borda algunas de las palabras en castellano que aprendió en la escuela primaria. María forma parte de una estadística abrumadora. 30% de mujeres peruanas
que viven en localidades rurales no pueden acceder a la escuela secundaria. En el caso de los varones, esta cifra constituye el 22%. Cuando una niña no culmina la primaria en una edad oportuna, es mucho más difícil que continúe la escuela secundaria. Debido a esto, las mujeres rurales de más de 24 años tienen menos grado de estudio que los varones y constituye una población pobre, vulnerable y excluida de posibilidades de desarrollo. Kiki. Hampas mancha con Mana ya nyoka nene willaku así que nes pena te willaku nempiro willaku tipes waño reste que me super cuchillo yo hatimo nen mi mamá. A 30 minutos de Pucallpa, en una comunidad shipiba, muchas niñas enfrentan un problema similar al de María. Las estadísticas indican que el 94% de las víctimas de violencia sexual en el país son mujeres, y de ellas el 77% son niñas y adolescentes menores de 18 años. Estudian casi y carbi musco, curriculum que te volví con más todo volví con estudian y haskara bui que te nato estudian casi bi ayama kan usa boda que tutar marabi nebo estudian casi me boigo y estudian casi me rabi kan ema tuya buikas y mahun kan hat estudio. Según cifras del INEI, en el Perú, el 12% de adolescentes entre 15 y 19 años están embarazadas. En áreas rurales, el porcentaje es del 19%, y en localidades de la Amazonía, esta cifra se eleva a 25%. Habake son taco bakirbi toga naibo y que haskas un kiri kahan gane moatiano ay kai que haskarabo bakish ko bi bakai bigar bi toga naibo tia haskare mo kiri kai magane haskar bi no ashka moatia y toga ne bakish ko bi bonoi hate haskare papa nya ma kita wono mai hate ma kiri kasate haskara papa sia nato kiri ka abak mahune atai mosatme. La desigualdad de género en educación persiste. Se mantiene en términos de brechas de oportunidad como de formas de discriminación. Las desventajas que ocasiona esto en las niñas se acumula durante su vida y se proyecta a su edad adulta en niveles mayores de desigualdad. En la ciudad de Lima, diversas alumnas y alumnos deben hacer frente todos los días a otro grave problema: ejercer roles de madre y padre, asumir responsabilidades adultas y estudiar en la escuela al mismo tiempo. Me levanto a las 6 de la mañana, levanto a mis hermanas, las baño, voy preparando el desayuno, luego me voy a mi trabajo, luego comienzo a trabajar a partir de las 12. ¿Y a ti qué te gustaría hacer cuando seas mayor? Tener 3 carreras, una carrera profesional, una técnica y una universitaria. Ella cuenta que le gusta mucho estudiar, pero que en múltiples ocasiones no puede asistir durante varios días a la escuela, ya que debe encargarse de sus 4 hermanas menores. ¿Y en qué trabajas? En abarrotes. A la vez que soy hija estoy tomando el papel de madre. El caso de Ana es muy similar. Ella también debe hacerse cargo de sus hermanos. Tengo que estar a mi hermano cambiándolo, dándole su ropa y así la hora se me pasa a las 7:40 y a veces tengo que venir volada, por eso a veces no tomo desayuno en mi casa. Sin embargo,
este problema no es exclusivo de las niñas. Antonio, con tan solo 15 años, ya ha debido asumir el rol de jefe de familia. Me levanto, hago sus loncheras a mis hermanitas para que vayan al colegio. Me cambio, lo levanto a mis hermanos para que vayan al colegio. Como a las 7:30 tengo que llevarle a mis hermanitas a su colegio. Ya llegaron y tengo que irme a mi colegio acá. Después de ver el video, ahora cuestiónate. ¿Qué te pareció este video? ¿Cuál crees que sea el hecho principal del cual se habla? ¿Sabes si esto es algo que viene ocurriendo actualmente? ¿Por qué? ¿Qué roles, estereotipos y prácticas afectan los derechos de las niñas y mujeres del Perú? ¿Quiénes los asumen? ¿Por qué? Y por último, ¿qué argumentos éticos tenemos para asumir una posición frente a estos hechos y promover la defensa de los derechos de niñas y mujeres en el Perú? Realizaremos las siguientes acciones para lograr el propósito de la sesión. Primero, analizaremos y comprenderemos el significado de estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de las niñas y mujeres y son fuente de violencia. Luego, identificaremos y emplearemos argumentos éticos para explicar el efecto negativo que ejercen algunos estereotipos, roles y prácticas en el desarrollo de las niñas y mujeres y la sociedad en general. Y por último, identificaremos argumentos que promuevan los derechos de las niñas y mujeres frente a los roles, estereotipos y prácticas que las vulneran. Bueno, iniciamos. En nuestro país, algunas personas consideran que hay actividades que son propias o de hombres o de mujeres. Bajo esa lógica, jugar fútbol es exclusivo o esperable de hombres y saltar soga de mujeres. Por ejemplo, ¿qué te parece esta situación? Se trata de estereotipos, roles y prácticas que afectan o vulneran los derechos de las niñas y mujeres. Históricamente, es posible identificar cómo se han construido normas sociales en distintos países y culturas que, intencionadamente o no, produjeron discriminación hacia la mujer. Por ejemplo, hasta hace unos años la mujer era educada para asumir roles de esposa o madre principalmente. Al extenderse esta idea y consolidarse como una expectativa general o una verdad, entre comillas, en la sociedad, se generaron situaciones que impedían la capacidad de la mujer para decidir sobre sí misma y sobre su proyecto de vida. Alternativas como ser dirigente, estudiar, practicar deporte, tener una carrera, etc., eran vistas como extrañezas o postergaciones del rol principal que debían cumplir. ¿Consideras que se vulneran sus derechos? Sigamos analizando para encontrar la respuesta. A partir de lo escuchado, ¿qué son estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres? Los estereotipos, roles, prácticas que vulneran los derechos de las mujeres son una realidad en nuestro país, en nuestra comunidad, e impide el desarrollo saludable no solo de las niñas y mujeres, sino de los varones y de toda nuestra sociedad en general, pues pone a los varones en una condición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y consecuentemente la pobreza. Veamos entonces qué son estereotipos, roles y prácticas que vulneran sus derechos. Veamos acá, significado. Estereotipo de género son ideas, creencias o representaciones rígidas y preconcebidas que realmente a hombres y mujeres con modelos determinados que no corresponden necesariamente a la realidad y varían de las formas de ser y sentir de las personas. Esos estereotipos conllevan a la formación de prejuicios y en la práctica a la discriminación. Ejemplo de la vida real. Por ejemplo, estereotipo, las mujeres lloran, los hombres no. Las mujeres solo deben usar vestido, los hombres pantalón. Las mujeres deben usar el cabello largo, los hombres el cabello corto. Los colores amarillo, rojo, fucsia son para las mujeres. Veamos el siguiente, significado. Rol de género en el conjunto de expectativas que la sociedad ha atribuido tradicionalmente a mujeres y hombres y que son jerarquizados y valorados de manera diferenciada. Los roles de género también marcan
las profesiones u ocupaciones. Ejemplos de la vida real. Las mujeres juegan con muñecas y los hombres con carritos. Las mujeres crían hijos y cocinan. Los hombres trabajan para mantener el hogar. Los hombres son la cabeza de la familia. Las mujeres no pueden ser mecánicos o albañiles. Hay otras carreras para ellas. Esto es un rol de género. Significado. Veamos el siguiente. Prácticas que afectan o vulneran los derechos de las niñas o mujeres son todas las acciones que no respetan o omiten alguno de sus derechos, afectando su dignidad, justificándose por el solo hecho de tratarse de mujeres. Ejemplos de la vida real. La intimidación, las violencias físicas, psicológicas y sexuales, el abandono. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades marcadas entre mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades que se les asignan, las actividades que realizan en acceso y control de los recursos y las oportunidades que tienen para intervenir en la toma de decisiones. Una sociedad donde existan individuos que justifiquen estos estereotipos, roles y prácticas no vive en bienestar y sus integrantes tienen la responsabilidad de cambiar ello, pues de lo contrario se infringe un daño irreversible a niñas y mujeres y a la sociedad en general. 2. Identificaremos y emplearemos argumentos éticos para explicar el efecto negativo que ejercen algunos estereotipos, roles y prácticas en el desarrollo de las niñas y mujeres y la sociedad en general. ¿Qué podemos argumentar frente a estas situaciones que afectan o vulneran derechos de niñas y mujeres? Todavía se educa a mujeres y hombres desde la infancia para seguir estos estereotipos y roles y ocupar determinada posición social. Los varones siguen siendo formados para cubrir las posiciones de poder en la sociedad. Por ejemplo, para dedicarse a la actividad productiva, para ser jefe de hogar, para tener iniciativa sexual, liderar políticamente la sociedad, ser más fuertes y actuar con razón. Mientras tanto, las mujeres son formadas para dedicarse a la vida reproductiva, cuidar el hogar y criar a sus descendientes, subordinarse al varón, controlar su sexualidad, sentirse débiles y actuar basándose en sus emociones. Los estereotipos, roles y prácticas que acabamos de analizar son conductas reforzadas socialmente a través de normas y actitudes que se instalan en la cultura de hombres y mujeres afectando a ambos, aunque más a las mujeres. Así, por ejemplo, en las zonas rurales es mayor el porcentaje de mujeres que no culminan la secundaria, porque la familia les da mayor importancia a los hombres. Además, son las mujeres que sufren violencia cometida por su pareja. Pero también sabemos que no todos los hombres y mujeres refuerzan estos hechos, que no todos los hombres son discriminadores, fuertes, no asertivos, incapaces de mostrar afecto, y que no todas las mujeres siempre lloran, son sumisas, débiles, amas de casa. Por ello es necesario saber cuidar los estereotipos y roles que hombres y mujeres tienen instalados en su cultura y que no permiten la igualdad del desarrollo personal de niñas y mujeres. Si bien hombres y mujeres tienen diferencias biológicas, esto no puede convertirse en un motivo de discriminación. Por ejemplo, la capacidad de la mujer para la reproducción biológica no excluye al hombre de la responsabilidad hacia los hijos e hijas. ¿Qué argumentos éticos tenemos para sostener una posición frente a los estereotipos, roles y prácticas que vulneran los derechos de las mujeres? Debemos tener en considerar lo siguiente. Construye una violación a los derechos fundamentales de que toda persona tiene, empezando por el derecho a la vida, su intimidad, a su integridad moral, psíquica y física, y su libre desarrollo y bienestar, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución. Constituye una violación a los derechos de la niña y niños. No respetamos la igualdad de las personas, supremo valor que el Estado y la sociedad protegen. No permiten el libre desarrollo de la identidad de niñas y mujeres y el acceso a las mismas oportunidades que los varones. Generan sufrimiento, dolor en niñas y mujeres cuya realidad puede ser ajena o cercana a nosotros.
genera exclusión, discriminación, violencia y más pobreza, una niña o una mujer discriminada es anticipo de violencia y pobreza en nuestro país. Como sociedad, nos predispone a la violencia que puede ejercer los unos sobre los otros basados en el poder que algunos consideran tener, como es el caso. ¿Qué otro argumento tienes tú? Ahora, 3. Identificaremos argumentos y conductas que permitan promover los derechos de las niñas y mujeres frente a los roles, estereotipos y prácticas que las vulneran. ¿Qué podemos hacer? Evitar estos estereotipos, roles y prácticas analizadas, argumentando de manera adecuada y oportuna frente a las personas que la ejercen o cuando estamos frente a ellas. Y por otro lado, con acciones respetuosas de los derechos en los diferentes espacios de convivencia en los que nos encontramos, como por ejemplo en nuestra comunidad. Veamos algunos ejemplos. Estereotipo de rol o práctica que vulnera. Acá está el argumento y la acción. Por ejemplo, acá, las mujeres son delicadas y muy sensibles, los hombres son fuertes y valientes. ¿Cuál es el argumento? Eso no es cierto porque tanto mujeres y hombres tienen la capacidad de sentir, asumir una actitud determinada frente a situaciones fuertes. Eso depende de cómo ha sido educado y la decisión que tomen como personas, no de lo que piensa la sociedad. ¿Cuál es la acción? Participar de los mismos juegos durante el recreo, sean partidos de fútbol o vóley. Consultar la opinión de las compañeras mujeres frente a situaciones de adversidad y recibir su apoyo. Prácticas, estereotipo, rol o práctica que vulnera. A ver, los hombres son los proveedores del hogar y las mujeres se dedican a la crianza de los hijos, dar sustento emocional a las labores domésticas. ¿Cuál es el argumento? Esto no es cierto. Mujeres y hombres tienen las mismas capacidades de sostener el hogar y de llevar a cabo labores de crianza, como labores domésticas. Lamentablemente, se sigue educando a mujeres y hombres en estas diferencias, pero en cuanto seamos conscientes de estos roles, debemos tomar decisiones lo más correcto frente a los derechos de las niñas y mujeres. Acción. En las acciones de Sofía y Juan tenemos un ejemplo, a seguir acciones que ya vienen desempeñando muchos jóvenes, adultos, mujeres y varones. No es colaboración, se trata de nuestras responsabilidades en el cuidado de las labores domésticas. Estereotipo, rol o práctica que vulnera. La intimidación. Argumento. Constituye un acto de violencia contra niñas y mujeres, personas con los mismos derechos que todos nosotros, a quienes se les puede obligar a la fuerza, intimidándolas a hacer algo que libremente no quieren contra su voluntad. ¿Cuál es la acción? Escuchar a hermanas y compañeras que pueden encontrarse en esta situación y acudir a las instancias respectivas que pueden ser la familia, la escuela, la comisaría, la DEMUNA, el serenazgo de la municipalidad, los centros de emergencia mujer, que son servicios públicos y especializados. A partir de esta experiencia te presentamos el siguiente reto. Es el reto. Lista de argumentos. Y acá son los criterios de evaluación que hemos visto al inicio. Pero antes, hemos aprendido 5 aspectos importantes de esta sesión. Primero, los estereotipos son ideas, creencias o representaciones rígidas y preconcebidas que relacionan a hombres y mujeres con modelos determinados que no corresponden necesariamente a la realidad y variedad de las formas de ser y sentir de las personas. Estos estereotipos conllevan a la formación de prejuicios y en la práctica a la discriminación. Por ejemplo, decir que las mujeres lloran, los hombres no. Por ejemplo, las mujeres son frágiles, los hombres son fuertes. 2. Los roles de género son el conjunto de expectativas de la sociedad atribuido tradicionalmente a mujeres y hombres. El rol de género quiere decir, por ejemplo, hay cosas que deben hacer mujeres y cosas que deben hacer varones. Por ejemplo, los hombres juegan fulbito, las mujeres vóley, y que son jerarquizados y valorados de manera diferenciada. Los roles de género también marcan las profesiones u ocupaciones, como hemos visto que las mujeres no pueden ser albañiles. Por ejemplo, los hombres trabajan y las mujeres crían a los hijos y se dedican a la casa. 3. Prácticas que afectan o vulneran los derechos de las niñas o mujeres son todas las acciones que no respetan o omiten alguno de sus derechos, afectando su dignidad,
justificándose con el solo hecho de tratarse de mujeres. Ejemplo, la violencia física, psicológica y sexual, la intimidación, entre otros. 4. Los estereotipos, roles y prácticas que vulneran los derechos de las mujeres son una realidad que impide el desarrollo saludable no solo de las mujeres, sino a los varones de nuestra sociedad, pues ponen a los varones en una condición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y consecuentemente la pobreza. 5. Sabemos que no todos los hombres y mujeres refuerzan estos estereotipos, roles y prácticas de género, que no todos los hombres son discriminadores, que son fuertes, no asertivos, incapaces de mostrar afecto, y que no todas las mujeres siempre lloran, son sumisas, débiles y amas de casa. Por ello es necesario saber cuáles son los estereotipos y roles que hombres y mujeres tienen instalados en su cultura y que no permiten la igualdad y el desarrollo personal de niñas y mujeres. Para tomar una posición ética frente a ello y extinguir estas conductas que generan sufrimiento y dolor. Ahora, el reto poniendo en práctica lo aprendido. Lista de argumentos frente a estereotipos y prácticas que se consideran que afectan los derechos de niñas y mujeres en la comunidad. Ustedes van a hacer una lista de los argumentos frente a estereotipos que afectan los derechos de mujeres y niñas. Por ejemplo, ustedes pueden hacer así a cada lista. Por ejemplo, acá las mujeres son delicadas y acá hacen argumento. Este es el ejemplo que pueden hacer ustedes para el reto. Y finalmente van a realizar la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Y cómo lo aprendí? Eso es todo, chicas y chicas.